Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien viene a hablarnos precisamente de temas que tienen que ver con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Qué gusto otra vez acá. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y es un honor para mí platicar estos temas. Bueno, pues se va a hacer una consulta. ¿Qué pasa con esta consulta respecto del aeropuerto? Pues esta consulta es una postura a la que nos ha convocado el gobierno del presidente electo, el inminente gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde nos proponen dos alternativas. Una, el continuar con la construcción de la actual obra del aeropuerto, inicialmente de la Ciudad de México, hoy de México, y por el otro lado, el construir dos pistas para la aviación civil en la base aérea militar de Santa Lucía. En esta dicotomía donde nos han invitado a opinar en favor de uno u otro, los elementos técnicos y la información que tenemos hasta ahora son muy especializados, altamente especializados. ¿Qué significa esto? Que en el caso de continuar con la obra en el vaso regulador de lo que fue el vaso del lago de Texcoco, nos conduce a decir que efectivamente la obra es viable y que es una obra que satisfacería de manera inmediata en los próximos 3 años, una vez que entre en operación, 4 o 5, es algo que estará por definirse, si habríamos de tener un aeropuerto que resuelva el problema de saturación, como ayer lo decía el presidente electo en este viaje donde tuvo esta demora debido a un problema justamente climatológico, debido, entre otras cosas, a las lluvias, pero también a las inundaciones. Claro. Quiero en esto ser enfático, no solo es un tema de lluvias, el actual aeropuerto, todos lo sabemos, tiene un problema de inundaciones recurrente, entre otras razones, por las condiciones orográficas donde se encuentra construido. Hacer el terreno o construir el aeropuerto, donde hoy lo vamos a continuar construyendo, al parecer, porque todo apunta en esa dirección, nos diría que tendríamos un aeropuerto con un alto índice de probabilidades de encharcamientos, de inundaciones y hundimientos. Oye, doctor, el próximo secretario de Comunicaciones y Transporte, Jiménez Espriu, dijo hoy por la mañana que había una tercera posibilidad, esto respecto a otro aeropuerto, precisamente en Toluca. ¿Qué hay de esto? Pues mira, me congratulo, Maricela, auditorio, me congratulo porque un servidor ha venido sosteniendo que una de las vías, porque no se trata de blanco y negro, una de las posibles vías de solución es recomponer y echar a andar lo que tenemos de infraestructura aeroportuaria. Tenemos 59 aeropuertos internacionales. ¿Qué era lo que te iba a decir? Ya nos comentabas fuera del aire que hay varios aeropuertos alrededor, muy cercanos a la Ciudad de México. Pues tenemos el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, donde tenemos al aeropuerto de Toluca, que es un aeropuerto eficiente con una categoría ILS 3, que significa que se puede operar bajo condiciones mínimas de visibilidad. Es un aeropuerto que está a la altura, tecnológicamente hablando, de Charles de Gaulle en París. Mira, un aeropuerto grandísimo. O el aeropuerto de Santiago de Chile, por ejemplo, porque esta inversión se realizó durante el gobierno, apenas del presidente Vicente Fox. Frente a aquel fracaso de la construcción del aeropuerto en Atenco, los recursos fueron ejercidos y se llevaron a Toluca, se habilitó Toluca, se puso disponible Toluca. Es un aeropuerto con todas las características de un aeropuerto internacional de primera tecnología en general, y tenemos Puebla, que tiene una capacidad competitiva para ser un aeropuerto metropolitano, Cuernavaca con todas las implicaciones de los aviones críticos, y Querétaro, indiscutiblemente. Entonces, lo que ha dicho el secretario es una cuestión muy prudente, es examinar esta tercera vía a manera de llevar a cabo la construcción, o continuar la construcción del actual aeropuerto, pero no con prisas y no sin antes examinar condiciones que me parece no están puestas en la mesa. ¿Qué es lo que yo percibo que no está puesto en la mesa? Lo que sea, primero que nada, dado mucha importancia es al tema de la obra de ingeniería civil. Y yo puedo afirmar que cualquiera de nosotros que desee una construcción, hoy la capacidad tecnológica de la ciencia aplicada en la ingeniería civil nos permite casi cualquier obra que nos podamos imaginar, y esta es posible. He sostenido que los aeropuertos se han construido en el mundo en distintos lugares con retos de construcciones en la ingeniería civil, por ejemplo, Narita en Japón, que está en un archipiélago con condiciones muy limitadas, o la Aurora en Guatemala, que está en un precipicio, etcétera, etcétera. Entonces, este aeropuerto sí lo podemos hacer ahora. Será muy costoso y tendrá hundimientos y tendrá encharcamientos. Entonces, se habla de hoy 2 pistas paralelas y una tercera pista. Si desde ahora estamos viendo que habrá inundaciones y habrá hundimientos, porque esa es una afirmación que al parecer nadie ha refutado, la lógica y la experiencia nos lleva a señalar esto, entonces tendremos que recuperar un tema que hasta ahora ha estado ausente. Y el tema ausente hasta ahora es pensar en una pista adicional o un conjunto de 2 pistas adicionales de repuesto. El actual aeropuerto
El Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México tuvo en su momento una pista cruzada para tener una reserva. ¿Por qué? Porque cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual aeropuerto, tiene inundaciones o graves encharcamientos o problemas de mantenimiento, mantenemos en un 50%, a veces en 60% la capacidad ya limitada de pistas en el aeropuerto. Ahora, Rogelio, tú nos estás hablando de un tema que es muy especializado, o sea, tú lo has estudiado, lo has trabajado a profundidad durante mucho tiempo, pero las personas como yo, como la gente que nos está viendo en todo el país, pues realmente no tenemos los conocimientos especializados respecto, pues, de todo este tema de ingeniería y de todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de un aeropuerto. ¿Para qué, en qué va a consistir o cómo va a ayudar esta consulta que se va a hacer? Porque al final del día va a ser puesta sobre la mesa a personas que como yo pues no tenemos conocimientos especializados. Por un lado es eso, Marisela, se requiere para que la consulta sea exitosa, se requiere que haya un nivel de información básico para que quienes vayan a participar, que en principio pareciera ser que son todos los ciudadanos tengamos elementos para poder decantarnos en una otra postura. Porque el presidente electo ha señalado que hará la consulta popular, pero yo quiero dar cuenta y aprovechar en decir una cuestión. Consulta popular no puede ser en términos constitucionales, porque esta puede ser, en todo caso, convocada por el Congreso o a pedido del presidente de la República, presidente constitucional, que no lo es, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo será en el momento que rinda la protesta constitucional, o por el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o senadores, quienes además también pueden iniciar la petición de consulta, es 2%. De la lista nominal de electores, de los ciudadanos que estamos inscritos en el padrón de la lista nominal de electores. Bueno, todavía tiene que calificarse en los primeros casos y en los 3 casos todavía la Corte tiene que decantarse en algo que yo he celebrado, en señalar si esa consulta tiene o no choques con la Constitución. Entonces es un proceso que además se dará en elecciones federales, las que no tenemos expeditas. Claro. Si la consulta se dice que es hasta el último día de octubre, no tendremos quien legítimamente pueda convocar. Ahora, otra cosa, en caso de que se hiciera este aeropuerto de Texcoco, también se ha dicho ¿cuándo se terminaría esto? Hay varias versiones. Una de las versiones dijo oficialmente que iniciaríamos con la primera operación de migración para el año de 2021, después se dijo 2023, ahora se habla de 2025. ALTA ha dicho que México tiene que actuar con cuidado. ¿Quién es ALTA? Y se ha mencionado estos días. ALTA es la Asociación Latinoamericana de Transportistas Aéreos. Y ha dicho que el pronóstico de crecimiento de tráfico para México es un crecimiento que demanda que se revise cuidadosamente, que el aeropuerto efectivamente esté disponible y tenga la capacidad y de eficiencia para atender el tráfico en crecimiento en uno de los puntos determinantes del continente americano que se encuentra en este momento en un crecimiento de transporte aéreo. Pues sin duda alguna un gran tema, porque mucha gente incluso que nos está viendo diría, no, yo no uso el avión, pero sí, a todos nos afecta y vi tu reacción porque con todos tiene que ver. Así que muchísimas gracias y bueno, estaremos muy atentos a lo que suceda con esto y por supuesto a tu opinión. Muchísimas gracias. Agradecerte, Marisela, y señalar que hago un llamado para promover, en todo caso, la competencia, que haya tarifas asequibles para los pasajeros y que no tengamos que depender de ver cómo se toma una decisión que probablemente nosotros nunca vamos a usar, porque las tarifas promedio en el mercado nacional son más caras hoy que hacer un viaje a Europa. Así es. Y entonces tenemos que atender ese tema y creo que será materia de consulta. Gracias. Muchísimas gracias.